Bienvenidos, bienvenidas, si se suman ahora los oyentes, los telespectadores. Prácticamente desde hoy hasta que terminemos el mes, o sea, ya el año, las mujeres estamos trabajando gratis. Dice el sindicato UGT que las mujeres trabajan gratis en España 34 días al año. Según los últimos datos de Eurostat, la brecha salarial se fija en el 9,4% en relación al salario por hora. Eso significa que, por ejemplo, en la Unión Europea, las mujeres cobran, según este sindicato, ese informe, cobran de media un 13% menos por hora que los hombres. No sé si os vais sintiendo identificadas. Argumenta el sindicato UGT que desde que hace más de 45 años existe una legislación europea sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la brecha salarial de género en la Unión Europea sigue siendo inaceptablemente elevada. El sindicato recuerda que en España es fundamental que las empresas cumplan el Real Decreto de Igualdad Retributiva entre hombres y mujeres, y para que esto se cumpla es fundamental que haya inspecciones de trabajo. ¿De verdad cobramos las mujeres menos que los hombres, Leticia? Sí. Sí, vamos ¿Pero a ver. porque cobramos menos por el mismo trabajo o porque nosotras nos tomamos la reducción Hay ese doble enfoque. Digamos, hay una discriminación directa que se establece directamente y es tan fácil de detectar porque ves a un mismo trabajador con una trabajadora que realizando las mismas funciones tiene salario distinto, y luego creo que la que se pretende erradicar mediante intentar implementar medidas de detección es la discriminación indirecta, es lo que se llama la brecha salarial, que nos va condicionada por cómo nos desempeñamos las mujeres en la sociedad con la carga de los cuidados, el cuidado en casa, con los mayores, con los pequeños, con trabajar fuera de casa, cobramos menos, reducimos las jornadas y entonces eso genera luego pues bueno, unas diferenciaciones gordas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos cierta tendencia a decir en la administración pública eso no ocurre. Bueno, no ocurre la directa de manera patente, pero, por ejemplo, yo el pasado 22 de noviembre celebré un juicio sobre discriminación salarial por razón de sexo. Puedo decir que es la primera que en mi experiencia profesional he llevado tras el Ayuntamiento de Marbella. No son los primeros ni los últimos ayuntamientos que tienen problemas en, por ejemplo, pagan un complemento específico distinto a las limpiadoras que a los operarios de limpieza. Esto no quiere decir que el ayuntamiento, el que sea de turno, me da igual de Adra, el de Écija, el de Marbella o las UTEs que prestan servicio en Canarias, no digo que lo hagan ad hoc, con mala intención tal. A lo mejor sí lo que son laxos en las medidas de corrección, ¿vale? Que eso es una de las cuestiones por las que el Real Decreto 902/2020 de registro retributivo es tan importante, porque de ahí se puede detectar las desviaciones que hay. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de por qué una operaria de limpieza o un operario de limpieza cobren una media de 400 euros más que una limpiadora? Pues a priori entendemos que no la hay cuando las funciones son similares. Están saliendo ya las primeras sentencias, ya además del Tribunal Superior de Justicia de distintas comunidades y del Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que hay una tendencia en valorar mejor e implementar una serie de análisis con perspectiva de género en la práctica de la prueba. Yo tengo claro que es verdad que, como bien dice Leticia, no es tan habitual en lo público, de hecho son casos muy aislados. Es verdad que se ha cuidado mucho que no exista esa discriminación directa, da igual que sea funcionario público que seas un cargo que esté trabajando en el sector público, pero sin embargo en las pymes, que son lo mayoritario en nuestro país, todavía sigue existiendo esa diferencia. Yo tengo un familiar directo que trabaja en una clínica y en la clínica por el mismo trabajo ella y su compañero cobran distinto. Pero eso no es que me cuesta tanto y ella no va a la inspección de trabajo y lo denuncia. Sí, lo denuncia, pero al final en la propia inspección le dijeron en muchos casos que no tenían suficientes recursos para llegar a todos los casos individuales que hay, que si conseguía ponerse de acuerdo con otras compañeras y hacer una denuncia colectiva, pues tenía mucha más fuerza y posibilidad de hacerlo. Y en ella está, pero ¿qué ocurre? Que otras compañeras no quieren liarse en eso, porque les queda poco para jubilarse o porque justo tienen que pedir ahora una reducción de jornada por otros temas y al final se quedan un poco acobardadas, entendedme, porque al final también
también para dar ese paso tienes que tenerlo muy claro, tienes que saber que después Sí, no vayan a saber que estás utilizar muy fuerte. cualquier otra excusa para que después termines perdiendo tu puesto de trabajo. A partir de cierta edad, como le ocurre a mi familiar, todavía te cuesta más porque dices, como yo ahora me quede en el mercado laboral, ¿cómo me reincorporo? Así es. Entonces, claro que existe y no existe una inspección que todavía pueda llegar a todas esas empresas porque son miles. Y siempre, yo lo comenté en otras ocasiones, hablando de otros temas, en España tenemos una regulación buenísima para muchísimas cosas, pero para muchísimas. Pero no tenemos Entre ellas, inspectores. el tema de la igualdad, que la tenemos súper bien legislada, normativizada, todo, pero después no tenemos quien realmente pueda. Y da lo mismo, cuando hablamos muchas veces con las mujeres, cuando incluso denuncian y hablamos, dan el paso y demás, luego a veces no tenemos la posibilidad de seguir continuamente a todo el mundo, de poner todos los medios, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo. Si no tenemos después esa inspección que esté en el tejido al final de todas las provincias y que pueda llegar a todas esas empresas que pueden hacerlo y son empresitas pequeñas, es muy complicado. Inés, ¿tú te has encontrado con esa situación? Personalmente no. No, porque mira, yo cuando estuve un año trabajando haciendo prácticas en un despacho de un penalista y al año me puse por mi cuenta. Y entonces ya a partir de ahí, pues como autónoma, ya fijé mis precios, que pueden ser más altos, más bajos en comparación con compañeros. Es verdad que casi todos los compañeros que conozco que se dedican a la rama penal son hombres. Cada vez hay más mujeres, ya se va animando el tema, pero sí que es verdad que hay una libertad total a la hora de fijar los honorarios. Pero pensando un poco en la empresa privada, que también la hay en el sector de la abogacía, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Es necesario que se vaya, sobre todo controlando, porque ¿de qué sirve una ley si luego no se puede implementar con unos controles? Entonces, eso a mí me parece absolutamente indispensable. Pero por otro lado también, muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué a la mujer ya de entrada se la ve de otra manera, se la considera de otra manera? Y eso está directamente relacionado con la conciliación. Pero es que la conciliación, al margen ya de que a nivel legislativo se puedan conseguir políticas de igualación salarial que me parecen no solo adecuadas, sino que absolutamente indispensables, la mujer tiene que empezar a tomar conciencia de que la conciliación empieza en su casa, con su pareja, a la hora de tener niños, porque lo mismo que tú planificas cualquier otro aspecto de tu vida cotidiana, también hay que planificar, oye, ¿vamos a tener hijos, sí o no? Y si los tenemos, ¿cómo vamos a hacer? Porque lo más seguro es que en algún punto uno de los dos tenga que sacrificarse laboralmente por sacar a los niños adelante. Entonces, eso también ese diálogo debe existir en la casa de cada una. Y debe también fijarse unos límites, decir, bueno, ¿por qué siempre? La tendencia que yo veo es que siempre es él el que acaba realizándose profesionalmente o teniendo más facilidad o se le ponen las cosas más a su favor para que así sea. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede dar un vuelco? Pues porque la venimos situación? de una educación patriarcal donde todavía estamos haciendo los cambios de base, y los cambios de base pues empiezan por el reparto de las tareas, la conciliación, la corresponsabilidad, en fin, y toda, Y por una toda misma, esa, por exigir, por supuesto, por una misma. Pero eso también, porque hay muchas que nos soltamos, ¿no? Y entonces también hay que saber... pero Este programa hace tanto bien. Habrá tanta mujer que nos oye de perdona, mañana el niño lo va a llevar al colegio. Y no Claro, pasa pero es nada. verdad. Es No que, pasa mira, nada. en la sirve para universidad abrir. se da el caso clarísimo de qué es lo que ocurre. Resulta que salen más licenciadas, hay más doctoras. En cambio, cuando vamos a las escalas del profesorado, hasta el nivel de profesora titular, más o menos hay un 50%, cosa que ya no tenía que ser, porque si hay más doctoras, se supone que tenía más alumnas, que haber un claro. desnivel. Pero ahora, cuando llegamos al de catedráticas, ya es la remonta. O sea, que todavía en esta época seamos solamente un 23% de catedráticas, cuando hemos empezado siendo más, algo ocurre. Normalmente, claro, todo coincide con la época en la que la mujer empieza a tener hijos, ¿no? El efecto tijera es en ese momento. Pero es que efectivamente tenemos que adquirir esa responsabilidad en la que cada uno tiene... pasa mucho también en los altos cargos de empresas, ¿no? Claro, Cuando nos sí, íbamos a bueno, las empresas grandes del IBEX 35, si estábamos en un 23% aquí, no llegaban ni al 15% al final. Entonces, siendo muchas más mujeres licenciadas, sacando, por ejemplo, las oposiciones con mucha más facilidad, las mujeres que el hombre, me refiero a facilidad en el sentido que son más las que consiguen, porque al final terminamos así. ¿Y creéis que estamos cerca de conseguir al menos que el 50% de los hombres se pida la reducción para cuidar a sus hijos y el 50%?
Estamos Yo creo lejos que no todavía. estamos lejos. Mira, el ejemplo lo hemos tenido hace poco en una rueda de prensa con dos ministras, primeras ministras, la de Islandia y Nueva Zelanda, puede ser, que no se le ocurrió al periodista nada mejor que preguntarle que si quedaban porque eran más o menos, porque eran mujeres y porque eran del rango de misma edad. Claro, la cara de las dos ministras diciendo, mire usted, ¿no? Yo soy ministra de mi país, tal, tenemos intereses comunes, igual que otros dirigentes de la misma edad, y mencionó 2 o 3 americanos con asiáticos se reúnen para llegar a acuerdos, nosotras hacemos lo mismo. Yo creo que todavía queda mucho, porque se niega la mayor todavía. Esas cosas, las feministas caemos regulinchi, ¿sabes? Entonces, claro, pero mucho problema de concienciación todavía. hay que seguir trabajando. ¿Cómo se trabaja? Con sensibilización, educación, con herramientas legislativas, pero, por ejemplo, yo creo que cuestiones que hay que seguir mejorando, y doy un apunte sobre esto, los planes de igualdad, que prácticamente todas las empresas tienen planes de igualdad, las han estado haciendo como, en fin, como yo pongo pan a tostar, ¿sabes? Como churros. Como copia-pega, pim, pam, pim, como pam. churros, todos iguales. Es decir, yo te lo hago, eso se hace en un momentillo. Yo eso lo he escuchado, es de decir, empresas si con los tú planes de luego igualdad. no estableces en la normativa un régimen sancionador donde no estás implementando las medidas del diagnóstico del plan de igualdad, ¿de qué nos sirve? Ni te lo Es un crees, canto. Leti, ni te lo crees, porque si no se lo cree la propia persona que está al frente de la Exacto. empresa, es para nada. Es decir, hacer un documento por decir, tengo que cumplir este trámite, Sí, para pero que no me después, caiga una sanción ahí está, administrativa, simple y ya llanamente está. para eso es nada, porque si no se lo creen los que están arriba, es muy difícil que eso llegue a que la base realmente se cambien las cosas. Por eso te digo que en concienciación todavía nos queda muchísimo por hacer, porque todavía la gente no lo ve. Voy a cambiar de asunto para hablar de movilizaciones en la sanidad, pero voy a volver precisamente a las mujeres y a la conciliación. Ahora os pongo algunos ejemplos de un informe que se llama Flexiseguridad en Sanidad, las claves para retener el talento. Bueno, médicos y pediatras de los centros de salud advierten de una posible huelga a finales del mes de enero si la Junta de Andalucía no atiende sus peticiones. Hace unos días, sanitarios de toda Andalucía se concentraban precisamente aquí en Málaga para denunciar la saturación que se vive a diario en los ambulatorios. Un problema de saturación que se agrava cuando un médico se da de baja, porque claro, dicen que no se cubre ese puesto. Según el sindicato convocante, el Sindicato Médico Andaluz, otro de los problemas a los que se está enfrentando la atención primaria en Andalucía es la fuga de médicos a otras comunidades autónomas. ¿Estarían justificadas, en primer lugar, justificadas esas movilizaciones en la sanidad? Vamos, yo te digo yo creo que la huelga es un derecho que tenemos todos cuando las condiciones no son adecuadas, y los derechos hay que defenderlos, ¿no? Pero de verdad que es que la situación de la medicina está muy complicada en España en general, ¿eh? No creamos que hay tanta fuga de una comunidad a otra, porque no hay tantas diferencias. Es verdad que puede haber algunas pequeñas, en comunidades más pequeñas, que tienen un trato más personalizado, digamos, en el caso de la medicina, ¿no? Pero lo que es evidente es que no cumplimos una reglamentación mínima. Yo tengo, ya no te lo digo en plan de datos funcionales, sino en personas concretas, que cuando te dicen que tienen que ver a un niño en 5 minutos, vamos, es que es mi hijo... Y saldría protestando a la primera. ¿Cómo? No como médico, sino usuaria, como paciente, como usuaria. Porque creo que hay que hacer una revisión. Ahora, también digo que la medicina siempre está en el mismo plano. Yo recuerdo, cuando yo formaba parte del gobierno andaluz, tuvimos las mareas blancas, que no sé si las recordaréis, que salían todos los días. Había un médico en Granada. En Granada, sí, que falleció recientemente. Que organizaba cada Spiderman. Y por lo tanto te digo que es algo que tiene un fondo. Es cara, la medicina es cara, pero hay que pagarla si la queremos. Y si no, pues digamos que no queremos. Ahora, si la queremos, tendremos que pagarla y prescindir de otras cosas. Pero yo, en ese caso, la medicina, los servicios sociales y la educación creo que son servicios imprescindibles, tres y que hay pilares, que poner ¿no? todo nuestro esfuerzo ahí. Yo lo que sí que pienso es que ciertamente en Málaga, por ejemplo, partíamos de una situación de clara desventaja respecto a otros sitios. Éramos el último lugar en España en número de camas, por poner solamente un indicador, ¿no? Ahora mismo, si nos vamos a los datos que hay sobre número de sanitarios, tenemos el mayor número de sanitarios que ha habido nunca en la historia de Andalucía. Ahora mismo tenemos 125.000, que es un 25% más que en 2019.
Es decir, tenemos un 25% más de médicos, eso es una realidad. ¿Eso significa que es que ya no hay problema? Ni mucho menos. Sigue habiendo, ¿por qué? Porque partíamos de estar en lo más bajo de la escala. Siempre Andalucía ha tenido peores circunstancias a la hora de la sanidad, en número de camas, en instalaciones, en inversión, en número de sanitarios y hasta en el sueldo. Se han ido igualando. La estabilización que se ha producido está el 65% de la plantilla estabilizado. Yo estudié periodismo, pero todas mis mejores amigas del colegio estudiaron medicina y estaban contratadas desde hace más de 25 años por días. Por días. Se ha hecho una estabilización ahora en el cual, a través de las diferentes ofertas de empleo que se han hecho para estabilizar ese personal, han conseguido tener su plaza por fin, después de 25 años trabajando. Pues no deben estar en muchos casos porque por salen día a la calle. No, si siempre hay cosas que mejorar, Mónica. Si yo no te digo que esto... He dicho que es muy difícil llegar a solucionar todo cuando tú partes de una situación de clara desventaja como pasaba en Andalucía. Si tenemos los indicadores más bajos, claro que hay que seguir invirtiendo. Y se ha invertido un 40,5% más que lo que se había invertido antes, en 3 años y medio. Pero eso significa que es que ya está solucionado, ni mucho menos. Te decía Adelaida, ha habido, hay y habrá, porque hasta que tú llegues realmente a tener unos datos, si nos vamos, por ejemplo, a Cataluña o al País Vasco, es que es prácticamente inasumible. Es verdad que con otras comunidades, como bien decía Adelaida, no hay apenas diferencia de sueldo, pero con estas dos comunidades autónomas, que muchas veces los sindicatos lo utilizan de referencia, y yo lo comprendo, pero es que el País Vasco y Cataluña, en todo, no en esto, en todo hay una diferencia brutal por todas, bueno, pues las ventajas que tienen además a nivel legislativo. Sí. Por lo tanto, los sueldos son una diferencia brutal, pero donde nos están yendo es fuera. Tampoco tenemos que tener complejo de Andalucía, no, pero no porque complejo de estamos viendo lo que está ocurriendo en Madrid. Pero que Adelaida, donde se nos va... Que no nos acomplejemos nunca. Siempre hablamos un poquito... Pues, pero yo creo que siempre aquí tenemos unos profesionales fantásticos, una medicina estupenda. Lo que falta es que faltan recursos. Pero hay que retener ese talento porque no se nos están yendo muchas veces a otras comunidades. Lo que yo quiero decir es que se nos van a otros países, porque ahí sí que los sueldos están mucho más acomodados. Hombre, y no tiene nada que ver con lo que aquí hay. Entonces, inversiones. Han invertido en menos de 2 años 250 millones en la sanidad, en la atención primaria. ¿Es que ya está todo hecho? No, pero es que necesitábamos tantos centros de salud que no estaban acometidos que vamos como con retraso. Claro, la culpa siempre es de Leticia y su partido. Bueno, ya lo que me faltaba. Yo es para despertarte, es que estoy escuchando atentamente porque viendo los carteles de las manifestaciones ponía la sanidad pública no se vende, se defiende. Yo creo que aquí hay varias reivindicaciones que no solo son económicas, es decir, tiene que ver, pero que pasan por lo económico, obviamente. Que un médico de cabecera te pueda atender durante 10 minutos sería lo mínimo, lo digno, ¿no? De cara a él como profesional y yo como paciente, sobre todo en atención primaria, porque aquí digamos que las primeras reivindicaciones tienen que ver con la atención primaria y no tanto la hospitalaria, que eso es harina de otro costal. El problema que tenemos es que están fatal retribuidos y es verdad que se nos van. Formamos a los mejores para que Alemania no forme a los suyos porque coja a los nuestros. Sí, o Inglaterra. O Inglaterra, me refiero. Entonces, el problema es que se detectan y creo que ahora la comunidad sanitaria, pues bueno, está poniendo un poco en solfa. Aquí tú invitaste al viceconsejero de Sanidad, muy amablemente nos explicó que, bueno, que el modelo de transición que estaban estableciendo con los conciertos y las derivaciones eran por un momento puntual, pandémico, que tenían que arreglar todos los desaguisados de 30 años de gobierno socialista. Vale, molt bé. Arrancando algo catalán. Lo que pasa es que los presupuestos que se están destinando ahora mismo en relación a la sanidad pública con la sanidad privada, entiendo que el colectivo está preocupado. Y por eso creo que el cartel es la sanidad pública se defiende, no se vende. Porque es que creo que tiene que ver con un cambio de modelo radical con los conciertos, con las derivaciones y tal. Y lo que parecía ser algo transitorio, pues parece que es algo para consolidar. Y no entendería por qué no, porque de todas formas el Partido Popular es el modelo que establece en otros territorios de España, solo hay que mirar un poquito más para arriba de Despeñaperro. Entonces yo creo que si ellos entienden que se tienen que manifestar, yo voy a estar con ellos. Es decir, a mí me parece legítimo, bueno, evidentemente, como decía Adelaida, el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero han estado dándolo todo, si ahora se están quejando, entiendo que también lo hacen de manera razonada y no son unos locos ni unas locas. Inés, la sanidad de todas formas es un monstruo que se puede tragar todo lo que le eches, ¿eh? Todo el dinero que le eches. Inés, ¿está justificada si finalmente hay movilizaciones?
Yo pienso que en cierta medida sí, porque el colectivo médico, que como creo que hemos coincidido todas, está excelentemente preparado y que ya muchos países fuera de España quisieran esa preparación para sus propios profesionales, pues están tomando una conciencia de clase. Es decir, compárese un cirujano con un empleado de Limasa. Es que es muy duro que digan, vamos a ver, después de todos los años que yo he dedicado a formarme para revertir este efecto y esta formación en la sociedad, estoy trabajando muchísimas horas, mal pagadas. Durante la pandemia, pues todos hemos visto hasta qué punto han sacado pecho. Es un colectivo absolutamente admirable. Yo comprendo su reivindicación, porque además es que la sanidad tiene una previsión compleja. A veces sí, a veces no tanto, porque todos los médicos que se van a jubilar ahora, eso sí que era un cálculo preciso que se podía hacer hace años y no se tomaron medidas suficientes. Y al final tenemos un efecto muy curioso, y es que por no contratar, no sacar más plazas MIR desde el gobierno central, estamos contratando médicos de Latinoamérica. Es que me parece casi un absurdo. Tanto ¿no? así, del MIR han salido 435 el médico y médica aprobados, solo 43 se han quedado con plaza, el resto se han ido. Es decir, que el MIR haya que replanteárselo, sí, eso es lo que yo creo que va por ahí. Es otro tema, y creo que es un debate que los profesionales luego ya con el Ejecutivo y el legislador a lo mejor lo tiene que plantear, ¿no? Es decir, de hecho, lo han planteado, el Colegio de Médicos de Málaga, sí, por ejemplo, dice que ese es uno de los problemas, ¿no? Sí. La falta de oferta de plazas Así MIR, es. donde se forman los nuevos médicos, y también razones retributivas. Pero no solamente eso. Este texto, que es un documento que ha elaborado el doctor José Antonio Trujillo, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos, muy interesante, porque hablan para atrapar al talento de la medicina ya no solamente los sueldos, sino los horarios. Dice el texto, mejorar condiciones de conciliación del trabajo y la familia, tener la facilidad del que tenga una persona a su cuidado, modificar el horario de entrada y salida, como por ejemplo, yo tengo una empresa privada, en mi empresa yo puedo, oye, que llego media hora más tarde y ya después saldré más, pero tengo esa flexibilidad. Y ellos dicen cosas como esa, no tener jornadas de guardias de 24 horas. O sea, que para retener el talento en la medicina no solamente es el tema del sueldo. Es que en otros países las medidas de conciliación las tienen mucho más interiorizadas. Si nos vamos a Europa y sobre todo a la parte de Europa del Norte y demás, lo tienen muchísimo más generalizado en todo y por supuesto también en el trabajo. Es decir, lo tienen con las bajas de maternidad, que estamos hablando de que hay países que tienen 16, 12, 14 meses de baja de maternidad y nos vamos al nuestro que después de mucho pelear se ha avanzado pero sigue habiendo una diferencia brutal. Y lo mismo ocurre con las medidas en general. Es decir, tú te vas a Suecia, a Noruega y es que a las 4 de la tarde han terminado, ni guardia ni no guardia. Es que ya no se ve, a las 4 de la tarde ya... Claro, son otras no circunstancias. Aquí hemos ido alargando los horarios en todas las profesiones y eso es lo que llevamos hablando tantos años y al final nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, que nos queda para ponerle el cascabel al gato, nada, unos minutos y no quiero dejar de abordar este tema. La semana pasada ya abordamos el tema, merece la pena que pongamos en la mesa el asunto de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, porque hay una serie de novedades políticas. El Grupo Socialista en el Senado ha recurrido al Código de Conducta de las Cortes Generales para solicitar al presidente de la Cámara, Ander Gil, que abra una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, que es senadora del Partido Popular. Una petición que realiza después de que la alcaldesa pues, haya actualizado hace solamente unas semanas su patrimonio. Se lo preguntaba la semana pasada a Carmen Casero. Ruth, que eres mujer del Partido Popular, ¿estáis viendo que el tema de Ángeles Muñoz se está enredando más? O como alguna vez ha defendido Inés Barba, si la Audiencia Nacional, que está investigando a su marido y a su hijastro por tema de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, si a estas alturas no ha imputado o investigado a la alcaldesa de Marbella, no hay nada. Yo soy de su opinión, si hubiera algo ya habría también, de alguna manera, bueno, pues abierto algún tipo de procedimiento y todavía no hay absolutamente nada, ni tampoco previsión de que haya ahora algo. ¿Que es cierto que en el entorno de ella, por su hijastro y demás, ha habido todo lo que estamos hablando? Sí, ella ha ido actualizando también la información y la documentación. ¿Le ha costado 2 añitos en actualizar el patrimonio? Yo creo que ahí también hay una parte en la cual es su patrimonio propio y otra parte que tenía en común y me da la sensación que incluso a lo mejor ella se ha encontrado con alguna sorpresa que ella misma no se esperaba. Inés.
Bueno, yo creo que al final aquí lo que sucede es que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y no es la primera vez que intentan poner en jaque a la alcaldesa. Hubo un procedimiento muy largo del INDES hace unos años, ahora tenemos esto. Y bueno, pues es que si tuviéramos que poner en cuestión todos los políticos que tienen algún familiar investigado, pues por ejemplo Juan Espadas, que tiene a su mujer investigada también, verdaderamente yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es el papel del político y mientras esa persona no esté investigada, es que no está investigada. Entonces, subir una especie de justicia social al nivel de la justicia real me parece un absurdo y además me parece verdaderamente contrario a los derechos constitucionales de cada persona. Adelaida. Hombre, yo No pienso... te gustaría estar en ese marrón, ¿verdad? No, desde luego. Pero ahora lo que sí me parece muy extraño es lo de tener que actualizar, porque yo que he sido política, lo primero que hice cuando fui a esto fue declarar todos mis bienes. Los míos, los que tenía, incluso los que estaba a punto de heredar por fallecimiento, vamos, que estaba en trámites de esto. Yo dije absolutamente hasta lo último que esto. Eso es lo que me parece. Pero para eso sí que hay pautas en este caso en el Senado. El Senado me parece muy bien que pida una comisión de investigación, si es que lo considera. Yo, estando también de política, he visto que se pidieron varias comisiones de investigación por distintas cosas. Era el momento de los ERE y tal y cual. Y se hicieron en el Parlamento esas comisiones de investigación que no tienen nada que ver con que en este momento ella forme parte de esa trama o no la forme. Es sencillamente por otras razones. Por esas razones, por lo que ha pedido, creo que el Partido Socialista lo que ha pedido es una comisión de investigación dentro del Senado, ¿no? Sí, bueno, sí, entiendo que se recurra a un código que no sea sí, pero es por nunca. eso, por el código se pide la comisión, ¿no? Alguien que esté más enterada de estas cosas, porque yo pasé el pero tema no le viví. abardona, le encanta. Bueno, me encanta, no porque me da pena que estemos en la costa otra vez pringados con temas de este tipo. Pero yo creo que el problema que tiene María Ángeles Muñoz, el primero es el Partido Popular, por la tibieza que tienen en apoyarla. Creo que a pesar de las 4 declaraciones que ha hecho Elías Bendodo, no han salido a tope para apoyarla, en fin, cuando uno sabe que el partido le está apoyando, tiene a todas las cornetas vociferando el apoyo incondicional a la alcaldesa. Aquí hemos hablado muchas veces que esto no es una cuestión solo y exclusivamente de que la procesen o no, o que la investiguen o no, que también digo una cosa, parece ser que el juez que tendría que abrir una pieza separada en relación a ella no es el mismo que no quiere abrir una pieza separada por lo de Cospedal y la operación Kitchen. En fin, que la Audiencia Nacional huela a tufillo también. El problema del reglamento de declaración de bienes, y todos los que hemos sido cargo público hemos rellenado esa declaración, yo lo he hecho al entrar y salir de una legislatura, al entrar y salir de mi segunda legislatura, es precisamente para ver la evolución de tu patrimonio los 4 años, si te has enriquecido en exceso a razón de tus actividades o no. El problema es que yo quiero que me cunda, si he estado 6 años de médico de cabecera, que me cunda a mí los 12 millones de euros, sobre todo cuando estás casada en régimen de separación de bienes. Entonces, ¿cuál es el problema de la comisión que han conformado? Que ella, cuando entró de senadora, tendría que, hace un par de años, tendría que haber, cuando tomó posesión del acta, tendría que haber actualizado ese patrimonio. Y además, lo curioso del asunto es que en un primer momento decía que todo provenía es que la gestión de informativo de ella también es muy deficitario. Yo creo que si ella hubiese sido más transparente y no acusara a los periodistas de estar haciendo preguntas donde no deben, no se había generado esta historia. Porque si tú dices que los 12 millones de euros es de tus años de médico de cabecera, lo que no puede ser ahora es que vengan de sociedades participadas por tu marido y que están en Gibraltar. Y esas las dudas. Pero Leticia, ¿tú crees que algo que vaya a salir en la comisión no ha sido previamente investigado por la Audiencia Nacional? Yo creo que las responsabilidades... Es que eso es increíble. No, pero eso no se lo cree nadie. No te equivoques, Inés. El criterio de la comisión o la finalidad de la comisión no es para ver de dónde viene el dinero o no viene el dinero. Es ver si ha incumplido algunas de las acciones del reglamento a la hora de ella, como senadora, haber informado de dónde viene el patrimonio que ahora de repente parece que tiene. Y si fuese así, ¿es delito? ¿No lo es? No. Bueno, pero la responsabilidad es que esta señora política, ya tenía un patrimonio Inés, previo a ser
su dedicación tiene a la su reglamento, política. igual que mi ayuntamiento tenía... Tenemos que dejarlo, chicos. Vale, los reglamentos para las declaraciones y forman parte de un sistema parte de- total. Esto no es Abogada, solo De la eso. ética, Abogada. de la ética profesional. Me parece Bueno, a mí que habéis hablado no con estamos en- claridad, Sí. mucho, Sí. Leticia, Hoy sí, claridad y hoy pantalones, perdón. ¿no? Sí. Pido disculpas a los telespectadores. Por todo lo que ha hablado. Señores y señores, escuchamos aquí los argumentos y cada uno en casa ya que se forme su propia opinión sobre las cosas. Nos encontramos en 7 días aquí en Canal Málaga, donde hablamos con 2 tacones. I see love on horses. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be